Ya, empezamos, ¿no? Sí, Ya. Ok, entonces, ya, comencemos. Eh, ya, entonces hoy día vamos a, ojalá, terminar con lo que refiere a segundo orden, bueno, a todas las herramientas técnicas de segundo orden en variedades. Sí, ojalá terminarlo para quizás la próxima sesión empezar ya con métodos de segundo orden. Ok, entonces vamos a comenzar con en la sesión de hoy día respondiendo a esta pregunta que inició Mario en su presentación hace 3 semanas, que era, bueno, que era esta motivación de cómo obtener una expansión de segundo orden para una composición entre una función suave f y una curva suave c que se mueve en la variedad. Sí, y ojalá que esta expansión de segundo orden sea usando objetos, bueno, que viven en la variedad. Ok, entonces vamos a tomar bueno, como mencioné, una función f de la variedad a los reales suave, una curva también suave, y de tal manera que la curva a tiempo cero pase por el punto x y con velocidad v. O sea, algo más o menos como lo que se ve en el dibujo. Quizá ahí está un poco feo, pero bueno. Ok, entonces lo que queríamos hacer es encontrar una expansión de segundo orden para una función g de t, que es una composición de f con c. Esta función g es una función con dominio, el dominio es un intervalo y que va a parar a los reales, así que, bueno, es una función suave en el sentido usual. Ok, eh, ok, como es suave en el sentido usual, esta función g va a tener una expansión de segundo orden por teorema de Taylor, que se va a ver así. La cuestión es que, bueno, estas derivadas que aparecen acá son derivadas en el sentido usual. Queremos ver cómo entran aquí en juego las herramientas que hemos desarrollado en las dos últimas sesiones. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente capitalizar en lo que ya estuvimos viendo antes. Lo primero es, bueno, recordar, porque esto lo vimos ya en varias sesiones atrás, que la derivada de g, que es la composición de f con c. La derivada de g, bueno, no es otra cosa que la derivada de la función f evaluada en c, y esto actuando sobre el vector c'. Y esto, bueno, por la representación que viene a dar el gradiente, va a ser el producto interno del gradiente de la función f evaluada en c con el vector c'. Ok. Sí. Y al evaluar en 0, poner t igual 0, bueno, vamos a tener que c de 0 es x, así que aquí se convierte esto en el gradiente de f de x, y la velocidad con la que pasa en el vector x, por x es v. Así que g' de 0 es el producto interno del gradiente de f con la velocidad por la que pasa la curva por x. Ok, entonces con eso tenemos esta expresión de acá, que es la que ya conocíamos hace rato. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué es esta segunda derivada en el sentido usual, cómo descomponerla para obtener objetos riemannianos. Entonces, bueno, para la segunda derivada, bueno, sí, para la segunda derivada tenemos lo siguiente. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada, así que va a ser la derivada, en sentido usual, de esta expresión de acá, lo cual, por regla del producto, esta derivada covariante inducida por la conexión de Levi-Civita, que es lo último que vio Ernesto en la sesión pasada, bueno, junto con geodésicas, pero es de lo último. Em, sí, podemos pasar esta derivada, pero pasa como derivada covariante, con esta D grande, pasa adentro. Entonces, pasa acá y también pasa acá. Ok.
Entonces, por las propiedades que le pedimos a la derivada covariante inducida por la conexión, vamos a tener que esta derivada del gradiente no es otra cosa que la conexión de Levi-Civita del gradiente de f con dirección c'. Y por definición, vamos a tener que la derivada covariante de la velocidad va a ser la aceleración intrínseca de la curva. Y bueno, nuevamente, por definición de cómo definimos el hessiano de una función, tenemos que esta misma expresión de acá, esta expresión de acá es el hessiano de la función f en la curva actuando sobre el vector c'. Y bueno, la parte de la derecha la dejamos igual. Entonces, la segunda derivada evaluada en cero es el producto interno del hessiano de f de x actuando en b con b. O sea, es una forma cuadrática más el producto interno del gradiente de f con la aceleración intrínseca de la curva. Entonces, bueno, usando todo esto ya tenemos un teorema de cómo descomponer, cómo obtener la expansión de segundo orden para f compuesta con una curva usando solamente objetos riemannianos, que, bueno, es simplemente reemplazar lo que teníamos arriba. Pablo, Sí, una pregunta ahí. O sea, porque si el espacio fuera plano, solamente veríamos el primer término, ¿verdad? sí, deberíamos ver el primer término. Y estaba pensando, es que estaba tratando de acordar de la sesión anterior donde hablábamos de aceleración intrínseca. La idea es que para una curva en un espacio plano la aceleración intrínseca es cero. No, en principio no. La aceleración intrínseca en ese caso sería lo mismo que la aceleración usual. Aceleración usual. Sí, sí. O sea, Deja, bueno, pero tiene que ver con el hecho también de que cuando uno hace Taylor, uno siempre puede tomar recta, digamos. En el fondo, como que la expansión de Taylor es recta, por lo tanto ese término es cero porque la aceleración es cero por una recta. sí, sí, sí debe ser eso. Por eso. Ya, gracias. Sí, sí, toda la razón. ¿Más alguna otra duda? ¿Comentario? Ok, ok, entonces con eso cerramos como la motivación inicial de todas estas técnicas de segundo orden que comenzó Mario, que era obtener una expansión para esta función que componíamos acá, de f con una curva c. Eh, Veamos algunas otras cosas que se pueden decir usando esto. Aquí tenemos una proposición, que es un pequeño ejercicio que aparece en el libro, que nos dice que si tenemos una variedad riemanniana, m, y tenemos una función f que va de m a los reales, que es suave, y una curva c, una curva suave, que une dos puntos x e y en la variedad, entonces lo primero, vamos a tener un t, un número t entre 0 y 1, sin incluir los extremos, tales que, bueno, f de y se puede escribir de esta forma que está a la derecha. Que si se fijan es muy similar a la expansión de arriba, pero salvo con el término t que aparece en los términos de segundo orden. Y bueno, la demostración de esto es simplemente usar Taylor con un resto de Taylor, pues con el resto de Lagrange. No es nada muy complicado. Eh, lo segundo es, bueno, una propiedad acerca de las geodésicas, es que nos dice que si C, la curva, es una geodésica, entonces la rapidez tiene que ser constante. Nuevamente, también es algo fácil de demostrar, es simplemente, bueno, es notar que esta función que aparece aquí es una función bueno, de un intervalo de los reales, así que demostrar que esto es constante es simplemente ver que su derivada es cero. Entonces, demostrar que la derivada es cero es demostrar que, bueno, esta expresión de acá con el producto interno es cero. Esto es cero. Y esto se puede hacer porque por esta regla de producto con la derivada covariante, esto se mete adentro, sale la aceleración intrínseca, eso es cero, y bueno, al final todo eso es cero. Entonces, esta es las geodésicas tienen rapidez constante. Y por último, tenemos que si C es una geodésica
y existe alguna constante mu en los reales, tal que el hessiano a lo largo de esta geodésica eh, es mayor o igual en el sentido semidefinido que mu por la identidad, bueno, para todo punto en la curva, entonces tenemos esta desigualdad acá abajo, que es muy similar a esta desigualdad de fuerte convexidad. Em, sí, y me parece, sí, el libro decía que, porque él mencionaba como una de las gracias de esta última propiedad, de que sí, si tenemos que esta constante que aparece acá, mu, es mayor que cero, entonces podemos usar esta desigualdad para demostrar que, si tenemos mu mayor que cero, sí, y que x punto crítico, o sea, el gradiente de fx es cero, podemos usar esta desigualdad para demostrar que x es un mínimo local. Sí. ¿Solo Y eso? sí, ¿cómo? ¿Solo eso? ¿Solo mínimo local? Sí, Ah, mínimo local. porque O esa es la sea, ley para que se cumpla esta condición. Pero si fuera, por ejemplo, en todo punto en la variedad, que fuera que el hessiano está acotado inferiormente. sí, va a depender de la variedad, porque sí, en no toda variedad uno puede unir los puntos con geodésicos. A Y priori puede ser no conexo siquiera. mm, también. Pero de hecho, el mismo punto de no unir cosas con la geodésica, el ejemplo es claro. O sea, uno se toma un abierto no convexo y listo. Las geodésicas aquí son rectas, y si no es convexo, puede ocurrir que la geodésica no está. Y punto. Eso. Una cosita antes de seguir de lo de atrás, ¿Mm? como el término extra que comentaba el profesor Cristóbal, no es como por la regla de la cadena, ¿no? Este de acá. Sí, mm, como que es igual como el euclidiano, ¿no? Sí, pues no, no, esa fue la conclusión, pero Ah, ya. por otra parte la conclusión era que cuando uno hace Taylor, uno siempre ocupa geodésica, digamos, que ocupa líneas rectas para hacer la Ah, sí, función de Taylor. mm, En ese caso C2 prima igual a cero. Sí. ah, sí. sí, sí. Más dudas? Más comentarios, quizá? Ya. Ok, entonces con eso tenemos ya, bueno, más o menos autoconcluyente esto de la expansión de segundo orden usando objetos riemannianos. Sí, disculpa, yo Pasemos, igual tengo una pregunta, Juan, sí, que en el C, ese I es para todo I. O sea, porque mi pregunta es que igual viéndolo así, claro, si el X es punto crítico, entonces el término del gradiente es cero, el U siempre es positivo, y si la derivada no es cero, o sea, el C' es distinto de cero, entonces ese término es estrictamente positivo, pues entonces sería como un mínimo global, o es ah, como para unir en una sí, el vecindad. Y es el que se puede unir a través de la geodésica. Sí, está Mm, en la parte A. Sí, sí, ya. por eso no puede ser global, porque no siempre vaya a poder unir con ese Y. Pero en el caso de que sí se pudiera unir, entonces sí sería global. Sí, me parece que el mismo argumento debería valer, sí, para obtener Claro, global. perfecto, gracias. ¿Más dudas, comentarios? Eso, hay un teorema un poquito más fuerte quizás de lo necesario que se llama Hopf-Riemann, que dice cuando condiciones para que las cosas siempre se puedan ir por geodésica, pero en particular para las cosas compactas siempre se puede. Como el corolario primero que sale. Ahí quizás Eh, como sería bueno para tener como una intuición también. ¿Cómo para cosas compactas? ¿Qué cosa? Como si el manifold es compacto, ¿Mm? entonces siempre, o sea, es geodésicamente completo. Siempre se pueden unir dos cosas por geodésica mínima. Mm. Entonces, como que todo, como ejemplo que quizás a uno se le puede ocurrir, tiene que tener como hoyitos o cosas de ese tipo. O no ser convexo, cosas de ese tipo. Pero eso, es como si es que después quizás sale que sea necesario como para decir que algo sea como mínimo global. Hay como un teorema como bien importante que dice como las condiciones posibles. Mm. Sí, estaba pensando por este mismo. Ah, no, pero esto es abierto. No es compacto, pero aparte de la compacidad, me imagino que algo más se necesita, Agustín, ¿no? Es que compacidad estoy hablando como manifold sin borde.
Mm, Entonces, por ejemplo, si caga completo el borde, eso no sería un manifold. claro, claro, claro. Ah, ya, ya. Porque esta es abierta, es la que aparece aquí. Mm, ya. Sí, entonces cosas como la esfera, ya, sí, eso, ya. Sí, bueno, la esfera sí. Ya. ¿Y cómo se llama el teorema todo esto para tenerlo en mente? Hoff-Reynolds dice más que nada como que si es que los conjuntos cerrados y acotados son compactos, entonces puedo conectarse. Ya, 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 para tenerlo en mente. Sí, otro comentario que alguien quiera hacer antes de proseguir. Ya. Em, ya. Entonces, bueno, vamos a pasar a un caso especial de. Vamos a seguir como con la misma idea de que veníamos haciendo esto de expandir la composición esta expandir, hacer una expansión de segundo orden. Pero esta vez vamos a usar unas curvas especiales que van a ser retracciones. Y de hecho vamos a introducir lo que es una retracción de segundo orden. Entonces, como bien les decía, vamos a seguir la misma idea, pero la curva va a venir de esta forma, va a ser de esta forma. C de t va a ser igual a la retracción en X de t por V, donde les recuerdo lo que es una retracción. Una retracción es una función del fibrado tangente a la variedad, bueno, que toma dos puntos. El primero es un punto en la variedad, el segundo es un punto en el espacio tangente, y lo que hace es mapearlo a una, bueno, obtienes una segunda función R sub X, que es vector valuada, se evalúa en las vectores del espacio tangente, y tiene que satisfacer que esta curva, que se puede definir aquí, que es la misma que vamos a usar, de hecho, tiene que satisfacer que c en cero, en tiempo cero, tiene que ser x y que tiene que pasar a velocidad v por ese punto. Entonces, sí, la retracción en x en cero tiene que ser x y cuando definimos la curva a través de este vector v, también estamos diciendo la velocidad como por la que pasa en ese punto. Sí, un ejemplo de retracción es esta que, si mal no recuerdo, la presentó Agustín cuando él presentó, que es cuando tenemos la esfera, tenemos el plano tangente, que es, bueno, este hiperplano soportante, lo podemos trasladar hacia arriba, y, bueno, como que jalamos los vectores de vuelta del espacio tangente, lo jalamos hacia la esfera. Bueno, ese es un ejemplo de retracción. Em, ok, ok. Entonces, sigamos. Nosotros ya tenemos una expansión de segundo orden para curvas en general. Entonces, en particular, vamos a tener una expansión de segundo orden cuando la curva es reemplazada por esta retracción. Lo mismo que antes. Ahora, ocurre que tenemos un término acá que está en rojo, que es el producto interno del gradiente con la aceleración intrínseca en cero. Sería ideal que sacáramos ese término, que fuera cero, porque ese término de alguna manera está dependiendo en este caso o de la curva o de la retracción en este caso particular. Entonces, idealmente queremos que esto fuera cero, así solamente ocupamos la información de la función, ya sea el hessiano, ya sea el gradiente, y no ocupamos esta aceleración que viene de la retracción. Y bueno, se puede obtener esto de dos formas. La primera es que el X en el que estamos expandiendo sea un punto crítico, porque en ese caso el gradiente acá va a ser cero. Pero eso va a ser un caso muy especial, o sea, un X punto crítico es muy especial. Lo segundo es que la segunda derivada, o sea, la aceleración intrínseca en cero, fuera cero, valga la redundancia, se anule. Em, que eso quizás es un poco mejor. Y como breve comentario, uno puede obtener esa aceleración intrínseca en cero pidiendo que la curva sea una geodésica, pero quizás también es pedir demasiado. Entonces, vamos a definir una retracción de segundo orden de manera ad hoc. Vamos a pedir que las retracciones de segundo orden sean aquellas retracciones
eh, cuya aceleración intrínseca en cero sea cero. O sea, las retracciones de segundo orden van a ser exactamente aquellas que nos hacen la gracia de eliminar este término aquí en rojo. ¿Una pregunta? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Me hacía la pregunta y no hay manera de pedir una ortogonalidad, ¿sí? Entre el gradiente y esta especie de segunda derivada o aceleración Mm, intrínseca. Es que en ese Sí, caso estoy la retracción creo que no depende sé. de la función objetivo. Yo creo que sí, también es mucho. es mucho pedir. O sea, tú vas a querer hacer esto para funciones arbitrarias, ¿no? Mm. Claro, pero este C segunda, ahí en ese caso es la segunda derivada de la retracción, porque Sí, la pensado curva ahí, como con esta curva. claro, Entonces, eso sí, sí va a funcionar en realidad si es que se cumple esta condición de la segunda derivada igual cero, va a funcionar en realidad para cualquier función esta expansión que se anula la parte roja, sí. ya, Entonces, quizás lo otro sea así, pedirle algo muy específico. O sea, le estamos como poniendo sí, restricciones sobre la función, quizás. puede ser. Pero igual, o sea, estos son las dos situaciones que tú mencionas son casos particulares de esta ortogonalidad, digamos, ¿no? O sea, sí, O sea, claro, también producto de podría cero. estar ese caso, es cierto. Quizás no son casos como exhaustivos. Sí, Podría ocurrir. Quizás no es tan descabellado en el sentido de que, por ejemplo, no sé, voy a sí, especular aquí, pero resulta que, no sé, pues el descenso gradiente te genera curvas que tienen aceleración ortogonal al gradiente, por ejemplo. claro, eso estaba Mm. Porque pensando. vais precisamente descendiendo en esa dirección. Mm. Pero Claro, no me consta que sea así, digo, es como sí, solamente una intuición. sí. Es por si está en el libro en algún lado o algo así, porque, o sea, pedirle que en un producto punto, o sea, un producto interno que ya aunque sea de una variedad o no, que sea cero cada uno de los términos, como que me parece más que pedirle una ortogonalidad. De hecho, es que sí, parece como pedirle mucho en este caso, pero en realidad bien, se pueden construir retracciones de segundo orden como de manera más o menos sencilla, o más o menos, sí, como intuitivo quizás. Ok, perfecto. Así que Gracias. tampoco son como tan... Y sí, de hecho esa es la siguiente observación, que de hecho no lo vamos a cubrir, pero lo vamos a mencionar, porque es de una sección opcional que leí poco a la ligera, que es la 5.12, que nos dice que uno puede obtener retracciones de segundo orden si es que uno define la retracción de esta forma. O sea que si uno tiene la variedad, tiene el espacio tangente, quizás si lo pensamos como con la misma esfera. Tiene uno el espacio tangente acá, como trasladado por el punto X. Bueno, la retracción lo que hace es buscar el punto más cercano al vector. O sea, como casi proyectar a la bola. Sí. Sí. Estas cosas van a ser, de hecho, retracciones de segundo orden. El problema en general, o sea, con variedades generales, va a ser que no se puede definir en todo el fibrado tangente. Sin embargo, cuando la variedad es el cascarón de un convexo, como la misma esfera, o no sé, el cascarón de un elipsoide o algo así, ahí sí la retracción se puede definir en todo el fibrado tangente. Ahí uno va a tener una retracción definida en todo el fibrado tangente y que además va a ser de segundo orden. Entonces, sí, hay algunas formas más o menos de cómo construir estas cosas. Juan Pablo, tú estás diciendo que en el caso de esa construcción que tú estás mostrando ahí, ¿Mm? para, por ejemplo, la esfera, ¿tú cubres la variedad o cubres todo O sea, lo que no entendí es cómo va a estar definida globalmente esta retracción. Para la esfera, como esta de acá, Ah, ok, va a estar definida globalmente para el el, espacio el, tangente, sí, el fibrado tangente. para el Sí, fibrado tangente. Ah, ya, sí. Ok, gracias. sí. En general, sí, uno puede demostrar que va a ser segundo orden para variedades generales, pero va a estar definida como en una sección del fibro. Sí. Para el caso cascarón de un convexo, va a ser todo el fibro. Y si mal no recuerdo, tiene que ver con que, bueno, la proyección para los convexos va a ser
bueno, pidiendo algunas cosas va a ser única, bueno, se pueden hacer cosas buenas con los convexos. Y además que los planos tangentes van a ser dados por los hiperplanos soportantes, entonces sí, hay varias cosas. Ok, bueno, un ejemplo que en este punto ya sería más o menos obvio, es que la retracción que habíamos mencionado antes, esta de la esfera, que tenemos los espacios tangentes y los jalamos de vuelta, van a ser de segundo orden. Y bueno, es precisamente por este pequeño comentario que hicimos sobre la proyección sobre el cascarón de los convexos. Sin embargo, se puede demostrar que esto es así haciendo simplemente los cálculos. Si es que uno hace los cálculos, no sé, uno tiene la función, uno calcula la primera derivada, después uno calcula la segunda derivada de forma extrínseca. Uno puede obtener que en cero, la segunda derivada extrínseca va a ser, bueno, va a estar en la dirección de x. Cuando proyectamos ortogonalmente al ortogonal de x, en el caso de la esfera, sí o sí va a tener que ser cero. Entonces, la segunda derivada intrínseca, o sea, la aceleración intrínseca, va a ser cero. Tiene que ser esta, esta retracción tiene que ser de segundo orden. Eh, Quizás eso lo dije un poco rápido, así que no sé, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario con eso? Supongo que ahí usaste la regla de la cadena, o sea, la regla del producto nomás, o tomar ¿Para la dónde? primera derivada. Sí, o sea, sí, en realidad este cálculo está en el Este libro, es pero derivar nomás. Derivar, sí, o sabemos. sí, hace como Taylor y para hacer las cosas más sencillas y después derivar de forma usual. Sí. Y bueno, después usar que la derivada, o sea, que la aceleración intrínseca es la proyección ortogonal de la aceleración extrínseca. Que eso es lo que lo vio Ernesto la sesión pasada. Sí, ya. Ok, ok, ok. Entonces, aquí una pequeña proposición que, bueno, resume lo que hemos estado hablando y nos dice que si es que tenemos un punto crítico en una variedad, entonces la expansión de segundo orden va a ser de esta forma de acá. Porque en los puntos críticos el gradiente es cero. Así que, bueno, se anulan dos partes de la expansión de segundo orden que ya teníamos. Y es simplemente eso, eliminar dos partes de la expansión. Y la segunda nos dice que si la retracción que estamos usando es de segundo orden, entonces tenemos esta otra expansión, que nuevamente es lo mismo que teníamos antes, ya que la definición de retracción de segundo orden es ad hoc para que funcione esto. Ok. Eh, sí, entonces eso resume más o menos lo que hemos estado hablando. Y ahora quizás algo distinto, o sea, decir algo un poco más nuevo. Es que, sí, que es la proposición 5.45, asumiendo la misma hipótesis de antes, que tenemos una variedad riemanniana, tenemos una función f suave, tenemos una curva suave en la variedad. Entonces, eh, si tenemos una retracción de segundo orden, o si estamos en un punto crítico, entonces vamos a poder calcular el hessiano de f, en el sentido riemanniano, como el hessiano de f compuesto con la retracción, evaluado en cero. Y la observación aquí es que este hessiano de f compuesto con la retracción bueno, f compuesto con la retracción va de un espacio euclidiano, que es el espacio tangente, a los reales. Así que este hessiano este es un hessiano en el sentido usual, el de la derecha. Entonces, podemos obtener
el hessiano riemanniano a través de un hessiano euclidiano en cierta forma, evaluado en C. Si es que tenemos una restricción de segundo orden o si es que el punto crítico es, o si X es un punto crítico. Sí. No sé si debamos detenernos mucho en la demostración de esto, es simplemente derivar, de hecho. No sé si alguien... Espérate, pero ¿cuánto más material te queda para el resto? Porque llevamos 35 minutos. Sí, esta es la Sí. 10 de 20. 10 de 20. Ah, ya, quizás, no sé, a menos que haya interés particular en ver esta demostración, quizás podríamos avanzar. Bueno, después nos podrías compartir quizás tus notas para aquellos Sí, que quieran ver la esta demostración. parte en todo caso es del libro, así que no, si es que hay como... Pero sí, literal es solamente derivar y ocupar que la función que estamos usando es una función respecto a S, entonces cuando aparecen estos gradientes de f de x, eso es como una constante para eso. Entonces, derivar es relativamente simple. No sé si alguien quiere revisar eso. Ok, entonces sí, quizás de esta sección lo que podemos... Bueno, podemos rescatar estas retracciones de segundo orden y también a través de ellas podemos rescatar esta nueva forma de calcular el hessiano riemanniano de una función, que es sabiendo, o sea, ocupando una retracción de segundo orden. Componemos la función con la retracción de segundo orden y podemos obtener el hessiano. Y esto se viene a añadir bueno, a alguna de las formas que tenemos. Otra de las formas que recuerdo que había visto, sí creo que lo vio Ernesto la sesión pasada, era eh, teniendo una función, extendiendo la función, calculando el gradiente de esa función, proyectando esa función, extendiendo esa proyección nuevamente a todo el espacio, derivando de nuevo y después proyectando nuevamente. Y ese era el hessiano. Bueno, acá hay otra forma, si es que teníamos una retracción de segundo orden. Ok, entonces pasemos a otra sección, que es el caso en que estamos trabajando con subvariedades riemannianas. O sea, algo que está incrustado, estamos usando el producto interno inducido por el espacio ambiente. Ok, lo primero que vamos a necesitar va a ser, para trabajar aquí, va a ser un lema, que es un ejercicio del libro, que nos dice lo siguiente. Si E es un espacio euclidiano y llamamos LE al espacio de los operadores lineales, o sea, si E es RD, LE va a ser R de D por D, va a ser el espacio de matrices de D por D. Sí, tenemos eso, entonces si M es una variedad incrustada, entonces esta función de acá, que llamamos proj, que toma puntos en la variedad y le asigna la proyección ortogonal al espacio tangente de ese punto, va a ser una función suave. Eh, sí. Entonces, si esta función proj toma puntos, le asigna la proyección ortogonal al espacio tangente de ese punto. Ya, no sé si hay dudas con el enunciado mismo. Quizás suave en qué sentido. Y suave en el sentido que se viene trabajando como del libro, que es poder extender en un abierto, o sea, uno se toma un punto, de hecho está en la demostración, uno se toma un punto en la variedad, poder tomarse un abierto en el espacio euclidiano de ese punto, y en ese abierto poder definir una función suave en el sentido usual, y que extiende esta otra función. Sí, suave en ese sentido. Y vamos a necesitar eso porque una vez que probemos que esta función proj es suave, vamos a poder vamos a poder derivar esta función. Ok, entonces la demostración, me dicen si es que ven algo malo, porque la hice yo. Dice lo siguiente, sea X un punto en la variedad, bueno,
lo mismo que comentamos, necesitamos probar que hay alguna vecindad U del punto X, vecindad en el espacio euclidiano, y una extensión que llamamos proc barra, que va de esa vecindad al espacio de operadores lineales, que sea suave. O sea, necesitamos probar que el proc de arriba del lema es localmente es la restricción de otra función suave. Ok. Ya. Si es que M, la variedad, es una subvariedad abierta, bueno, en ese caso es sencillo porque los espacios tangentes en una variedad abierta son todo el espacio. Así que, bueno, uno no proyecta nada. Uno simplemente asigna la identidad acá. Así que en este caso podemos tomar U igual a todo el espacio y la proyección ortogonal, la que le asigna a cada punto del operador de identidad. La cual obviamente es continua porque es constante. Ok. Eh, ¿Dudas con el primer caso? ¿No? Ya. Entonces pasemos al segundo caso, cuando el M no es una variedad, una subvariedad abierta. En este caso, bueno, la dimensión de M tiene que ser D menos K, donde K es mayor o igual que 1. Ok, entonces para hacer esto vamos a tener que echar mano a estas funciones definidoras de la variedad. Sí, nos vamos a tomar primero una vecindad U' de X, vecindad nuevamente de E, digo en E, el espacio euclidiano, y una función suave, H, que va de U' a RK. Esta H va a ser la función definidora. Lo que tiene que satisfacer H es que H se anula en todos los puntos de la variedad eh, bueno, en los puntos de la variedad intersectado con este abierto donde está definido. Quizá aquí debería ser inter U'. Y además, en el punto X, el rango del diferencial de H va a ser K. O sea, en el punto X, el diferencial va a tener rango completo. Ok. Entonces, bueno, esta función existe nuevamente porque estamos en una variedad incrustada. Ahora, em, el conjunto de puntos regulares de una función suave, o sea, los puntos donde el diferencial de la función tiene rango completo, es un conjunto abierto. Así que, de hecho, vamos a poder tomar una vecindad U que es un poco más chica que U', de manera que el rango de todos los puntos, digo, del diferencial en todos los puntos de esa vecindad sea completo. Así que, bueno, la definición nos dice que en el punto X es rango completo. Bueno, con esto tenemos que en todos los puntos de una vecindad un poquito más chica va a tener rango completo. Ok, entonces definamos ahora la extensión de esta proyección. Vamos a definir la extensión como una función que va del U, que es la vecindad un poquito más chica, al espacio de los operadores lineales, y que a cada punto en U, cada punto Y en U, le asigna la función proyección ortogonal al kernel del diferencial de H en Y. Y esto va a ser una extensión porque, bueno, precisamente los espacios tangentes van a ser el kernel de la función definidora. Así que lo que nos falta demostrar es que esta proc barra va a ser efectivamente suave. Ok, y para eso vamos a echar un poco de mano a las herramientas de álgebra lineal. Tenemos que, si queremos proyectar ortogonalmente el kernel de una matriz, podemos usar la pseudo inversa de Moore. Entonces, si queremos proyectar al kernel de una matriz A, bueno, tomamos P igual a I de identidad menos la pseudo inversa por la matriz. Ok, cuando la matriz A tiene rango completo, entonces la pseudo inversa se va a ver así, donde los asteriscos son denota la adjunta. Podría ser la traspuesta si es que estamos en RD.
Ok, entonces al final esta proc barra cuando evaluamos en Y, bueno, va a ser la proyección ortogonal sobre el kernel del diferencial de H en Y, y bueno, que al final se puede escribir como la identidad menos todo esto de acá. Y bueno, H es una función suave, así que todo esto debería ser suave. Y bueno, ahí tenemos una extensión local de la función de proyección que es suave, así que la función tiene que ser suave. Eh, ¿Alguna duda con este lema? Y yo veo un solo problemita con el por qué esa derivada en Y no se acerca a cero, o dado que se invierte, podría Mm, quizá haber un problema ahí, ¿o no? ¿Que esto se acerca a PH cero? tiene que ser de Sea singular. rango K, ¿no? O N, perdón. Sí, sí, en ¿N todos los máximo? puntos de rango K. Es de rango Claro, completo. entonces con la traspuesta ahí ya te queda invertible, esa es la gracia. Mm, Claro, mm. ya. Sí, sí, sí. Ya te queda rango completo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ya. Sí, entonces esto nos prueba este pequeño lema que nos dice que esta función de proyección es suave. Eh, si mal no recuerdo, esto también, bueno, en el caso de variedades incrustadas también sirve para demostrar que el, el gradiente es suave, si mal no recuerdo. Sí, porque, bueno, es porque uno puede hacer, sí, es una manera un poco más sencilla de demostrar que estas cosas son suaves porque uno siempre está proyectando cosas suaves. Así que, sí, esa es Y una de las consecuencias que se puede sacar. ¿Mm? otra preguntita ahí. ¿Por qué no entendí por qué se extendía cuando si es que el espacio tangente era el kernel de DH? ¿Por qué esa Ah, condición implica que el otro extiende? Sí, ahí me perdí. sí, sí. Bueno, esta cosa de acá es un teorema, de hecho. Así que si es que el Y es un punto en la variedad, entonces el espacio tangente es precisamente el kernel del diferencial en el Y, en H Ah, de ya, Y. Entonces, cuando uno evalúa en Y, uno tiene que prog, o evalúa en X quizás. Prog de X va a ser prog del kernel. y la cuestión está ahí mismo, entonces queda tal cual, ¿no? Mm. Entonces queda proyección sobre, bueno, aquí sería TXM, que lo solemos denotar simplemente como prog sub X. Mm, ya. Sí. Ya quiero cachar el otro teorema. Sí. Así que, bueno. Ese lo vimos hace tiempo ya, creo, el de Sí, es como de los la primeros. parametrización. Oye, a mí me queda Mm. otra pregunta. Ya, está bien. Este operador prog barra extiende a prog, pero uno quiere que el prog barra sea suave, ¿verdad? ¿Mm? Y eso tiene que ser en una vecindad U, ¿cierto? Pero tú sabes que solo en la variedad, entiendo, solo en la variedad tú tienes que el kernel de este DH tiene rango, o sea, la dimensión de ese kernel es igual a K, ¿no? Sí, de hecho, solo sé que en el punto mismo donde estoy usando. No, pero No, tú o por dijiste ese definición. argumento, ¿no? Dijiste que hay una vecindad más grande donde el rango de... Más chica. ¿Cómo? Hay una vecindad más chica donde el rango es completo. Pero eso es en todos los puntos de la vecindad, no de solamente de la Ah, variedad, ya. es de la vecindad. Ya, porque claro, en ese caso sí la fórmula sigue funcionando en todo el abierto. Claro, claro. Ya, ok. Y Gracias. eso se sigue de que el conjunto de los puntos regulares es abierto. Ya esa demostración no la sé. Eh, sí, ¿más Bueno, un dudas? comentario nomás. Sí. Que la demostración de que ¿cómo es que se llama? Las matrices de rango máximo son abiertas, pasa como por las submatrices. Al final es como una condición de subdeterminante mayor a cero. Entonces, por eso es como abierto. Entonces, por eso al final como que no se pueden tomar no solo en la variedad, sino como en un abierto visto en todo el espacio ambiente. Ya. Ya, es bacán. Gracias. ¿Más comentarios quizás? Ya.
Me queda poco tiempo. Voy a intentar... O sea, igual, técnicamente esto es hasta las 6:30, pero vamos viendo, sí, a medida de la disponibilidad de todo. No, pero la tradición es como hasta las 6 más o menos, creo. Ya. Ya, pero creo que se puede terminar como la idea con lo que viene. Ok, entonces teníamos este lema que estaba de recién, que la función prog es suave. Ok, entonces ahora, sea x habrá un punto en la variedad, y recordemos que estamos trabajando con variedades incrustadas, de hecho, subvariedades riemannianas sí, se entiende. Em, Vamos a tomar x en la variedad, u en el espacio tangente, c una curva que pasa por x en tiempo cero con velocidad u. También vamos a tomar una función f suave, como siempre, que va a los reales, y f barra va a ser la extensión de f, o una extensión de f. Ok, lo que vamos a intentar hacer ahora es reescribir el hessiano para nuevamente escribirlo de otra forma y obtener, bueno, una nueva manera de calcular. Entonces, em, sí, el hessiano de la función f en x, cuando actúa sobre u, esto que está en la izquierda, se puede escribir como la derivada covariante inducida por la conexión de gradiente de f en la curva c en tiempo t igual 0. Es una de las maneras que se puede escribir, uno de los teoremas que hay. Ok. Em, esta derivada covariante que aparece esta b grande, por otro teorema que hay, se puede escribir como la proyección ortogonal en c de t de la derivada en sentido usual. Nuevamente el gradiente evaluado en c de t en tiempo t igual 0. Ok, en tiempo t igual 0, la curva c está en x, así que reemplazamos ese c de t por x. Ok, ahora, nuevamente, eh, seguimos usando teoremas que ya hemos visto. El gradiente de una función f, cuando estamos en subvariedades riemannianas, la podemos calcular a través del gradiente de la extensión o de una extensión. Lo calculamos mediante la proyección. Entonces, la proyección del gradiente de la extensión de gradiente. Ok. Ahora, ya tenemos la proyección del gradiente de la extensión. Em, Ahora podemos usar regla del producto, sí, regla del producto porque la proyección es una matriz. Así que, y bueno, también aprovechamos acá que la función de proyección es suave, así que le podemos calcular la derivada. Para esto nos sirve el lema. Podemos calcular nuevamente esto como la derivada de la proyección en tiempo igual 0 del gradiente de la extensión. Sí, aquí reemplacé con x porque, bueno, en t igual 0 la curva está en x, más la proyección bueno, la derivada del gradiente, del gradiente de la extensión, en t igual 0. Ok, ahora, usamos que la proyección ortogonal es una transformación lineal, así que, bueno, este más que aparece aquí se puede separar. Y por un lado nos queda el gradiente, digo, la proyección ortogonal de esto, que es esto que aparece aquí, más la proyección de esto. Y aquí un pequeño comentario, aquí tenemos la derivada del gradiente de la extensión. Cuando t es igual a 0, esto es el hessiano de la extensión. Este es el hessiano euclidiano, hessiano usual. Así que esto de acá lo reemplazamos por el hessiano. Y bueno, como tenemos la proyección de la proyección y la proyección es idempotente, entonces siempre nos queda una vez la proyección. Entonces, sí, aquí tenemos una manera de escribir el hessiano riemanniano.
hessiano-riemanniano cuando actúa sobre un vector U, usando, bueno, eh, usando el gradiente de la extensión con algunas cosas extras, y el hessiano de la extensión cuando actúa sobre U. Ok, ¿sí? Cuando tú pones el corchete de U, ¿te refieres a que el hessiano se está evaluando como en el par U, U? Cuando pongo el corchete U me refiero a que, bueno, el hessiano el hessiano de fx va a ser una matriz, entonces está actuando sobre un vector U a través de multiplicación. Ah, En ya, ese sentido, es sobre solo un vector. Ya, ok, mm, gracias. sí. Entonces tenemos esa manera de escribirlo. Todavía me quedan 5 minutos, así que se puede hacer un poquito más. Sí. Y esto que aparece aquí nos va a motivar para hacer un par de definiciones. Lo primero va a ser definir esta expresión que aparece aquí. Bueno, le vamos a poner un nombre a esta expresión de acá, que estoy poniendo ahora en verde, que es la derivada de la proyección cuando t igual 0, cuando t es igual a 0. Ok. Entonces, misma hipótesis de siempre. M variedad incrustada, el prog es la función que teníamos delante en el lema, eh, X es un punto en la variedad, U es un punto en el espacio tangente, C una curva suave, eh, tal que pasa por X a tiempo cero con velocidad U. Entonces vamos a definir el operador P sub U como la derivada de esta proyección en X cuando actúa sobre un vector U mediante multiplicación. Que es exactamente lo mismo bueno, es exactamente lo mismo que la derivada del prog de C de t en tiempo t igual 0. Sí, entonces lo que estamos haciendo es ponerle un nombre a esto de acá. Le estamos llamando P sub U. Y algunas observaciones que, primero, estoy siguiendo la observación, digo, la anotación del libro, donde P sub U lo denotan sin X, pero PU depende de X. ¿Sí? De hecho, aquí se ve la dependencia de X. Y sí, también estamos en T igual 0, bueno, en C de 0 la curva está pasando por X. Así que hay una dependencia en X realmente en el operador P sub U. Segundo, el operador P sub U va a ser un operador lineal en el espacio euclidiano. Y esto, bueno, viene dado de cómo está definido. El diferencial de la proyección tendría que ir del tangente de X, del espacio tangente en X, al espacio tangente que hay en el espacio de operadores, pero es un espacio vectorial, así que el espacio tangente va a ser todo el espacio. Sigue ese rollo de ahí. Y sí, así que el operador este P sub U va a ser lineal, un operador lineal. Ok, entonces, usando esa notación de P sub U, vamos a tener por el cálculo de arriba que el hessiano de f de x en el sentido riemanniano, cuando actúa sobre un vector U, se va a escribir de esta forma de acá, simplemente reemplazando esta derivada del proyector, sí, por el P sub U. Eh, sí, me quedan 2 minutos. Sí. El P sub U satisface algunas pocas propiedades, estas de acá. En particular, estas propiedades nos van a llevar a reescribir esta misma fórmula de aquí. Podemos como dar vuelta a las cosas. Hay como unas propiedades como de conmutación entre comillas. Aquí aparecen aquí. Eh, la cosa es que al final el hessiano riemanniano de f de x cuando actúa sobre U va a ser la proyección ortogonal del hessiano de la extensión sí, de la extensión de f actuando sobre U más el operador P sub U evaluado en la proyección, esta vez en el espacio normal a la variedad del gradiente de la extensión. Y la cosa es que
este operador de acá, bueno, muchas veces podemos calcularlo, la proyección ortogonal. Cuando conocemos la variedad, tenemos algún conocimiento, podemos calcularlo. Y este operador de acá también vamos a poder calcularlo a veces. De hecho, para variedades como conocidas, como la variedad de Stiefel, la esfera, se puede calcular ese operador P sub Q, o cuando actúa sobre vectores del espacio normal. Sí, esto da paso a otra definición, el mapeo de Weingarten, pero es prácticamente eso. El P sub U evaluado en un vector del espacio normal. Y sí, aquí hay un paper de Absil, Mahoney, Trump del 2013 donde nos dicen cómo calcular estas cosas para algunas variedades. Entonces, todo esto, sí, aquí está la variedad de Stiefel, la esfera, el grupo ortogonal. eh, Todo esto nos dice en el fondo que podemos calcular el hessiano-riemanniano de una función usando simplemente el hessiano de una extensión y el gradiente de la extensión. Y después usando estos operadores que son como propios de la variedad misma. Y si conocemos esos operadores, podemos hacer los cálculos para todas las cosas. Eso es más que nada. Pero ya se me acabó el tiempo. No, sí, Juan no, Pablo no. pregunta, ¿en el libro desarrollan estos ejemplos Eh, o solo dan las fórmulas? En esta sección solamente dan la fórmula y después vi el capítulo 7 y no vi como una expresión para este mapeo de Weingarten, que es ponerle un nombre a esta expresión que está acá en verde. Pero, dicen como estas cosas se empezaron a desarrollar en el paper de Absil, Mahoney y Trump, y ahí están las fórmulas para variedades específicas. Ya, porque me imagino que no un cálculo trivial, no sé. Eh, en realidad no me fijé mucho en el cálculo. Con coordenadas es súper algorítmico hacerlo. Sin coordenadas no tengo idea. O sea, supongo que debe ser más complicado. O sea, creo que se puede hacer pensando en un rato, pero no sé si se me ocurriría así como un algoritmo directo como hago tres pasos establecidos. No sé. Habría que como trucarse un poco en algún momento, pero igual voy a pegarle una mirada, por si acaso. Sí, o sea, por curiosidad, no sé qué tan cocinados son estos ejemplos de que, o sea, algo más bien sistemático, digamos. Mm. Eh, ya, pues O sea, gracias. igual creo que tiene que ver con, o sea, dicen, estas son las variedades con las que uno suele trabajar, así que estudiamos esta en particular y por eso muestran como estos ejemplos en específico. Por eso sale la variedad de Stiefel, que era igual era uno de los ejemplos que apareció como en la introducción. La esfera, que, bueno, muy conocida. El grupo ortogonal también salía de Grassmanniano, si mal no recuerdo, pero no lo puse aquí en las notas. Pero sí, como las variedades con las que quieren trabajar usualmente las pusieron y le hicieron los cálculos en el paper. Ya. No sé si hay más preguntas para Juan Pablo. Sí, o sea, más que nada como entre comentario y pregunta, que, o sea, hasta como a las sesiones pasadas habíamos visto que para calcular el hessiano era como tomar una función, extender, bueno, lo que dijiste tú, extenderla, después calcular el gradiente, después ese gradiente nuevamente extenderlo y después proyectar. Sí. Entonces, y eso en realidad tiene que ser como para cualquier función. Entonces, Mm. como que lo que nos está diciendo acá nos dice, mira, en realidad el gradiente no es necesario extenderlo, solo te basta extender la función. Sí, extenderla una vez y bueno, si es que tienes conocimientos como extras de esta variedad, claro. Que estos operadores, eh, sí, yo entiendo, o sea, sé que capturan en cierta forma la geometría de la variedad misma, porque estamos calculando el diferencial de las proyecciones, entonces claramente tendría que capturar algo de la geometría de la variedad. No sé exactamente cómo, eh, como para distinguirme en eso, pero sí, o sea, conociendo esos operadores que son como propios de la variedad misma, uno podría calcular estas cosas para toda función, sin estar extendiendo más de una vez. Claro. Claro, no, bacán. Sí, yo lo encontré choro. Mm. Un, Oye, un calculito choro, dale, no, dale. no somos cortitos, no, que un calculito choro sería ver si coincide, por ejemplo, en la esfera esos dos cálculos, pues, o sea, Ah, sí, lo hice, de hecho. no. Ahí sí está. Aquí, Ah, bueno.
Sí, Ah, sí, que la sí, misma. sí, sí Ya, coincide. ya, bueno, gracias. Quería asegurarme. Bueno. Bacán. Lo que vamos a hacer, espera, voy a parar